Un saludo muy afectuoso a todos los postulantes en este último examen ordinario 2013, primera fase. Muy en especial a todos los muchachos de la Academia Yul que estamos seguros han respondido a la gran mayoría de preguntas que voy a continuación a desarrollar en el área de ingenierías. Bueno, tenemos una pregunta de condensadores, ¿no? Un capacitor C1 se carga hasta alcanzar una diferencia de potencial V sub 0 y una carga Q sub 0. Luego se desconecta la batería de carga y el capacitor se conecta a otro capacitor descargado C sub 2, como se muestra en la figura. ¿Cuál es la diferencia de potencial final V de la combinación? Ya, entonces miren muchachos. El problema nos está diciendo que inicialmente solo este condensador está conectado a la fuente y solo este recibe la carga. El de acá no recibe carga porque no está conectado a la fuente, ¿no? Está desconectado. Calculamos entonces la carga que tenemos acá inicialmente, ¿no? Recuerden la mnemotecnia, la carga CB, ¿sí? Y la carga Q sub 0 será la capacitancia C sub 1 por el voltaje V sub 0. Luego se conecta el condensador C sub 2 y nos quedará una combinación así. La carga que inicialmente solo pasaba por este condensador ya no va a ser así, ¿no? Va a pasar ahora esta carga por este condensador y también por este condensador, ¿no? Queremos el voltaje de la combinación. Bueno, como están en paralelo, se suman las capacitancias, ¿no? Y para hallar su voltaje sería la carga sobre la capacitancia. La carga es Q sub 0, la capacitancia es la suma, C sub 1 más C sub 2, pero recuerden que la carga Q sub 0 era C sub 1 por V sub 0, que reemplazamos en esta ecuación. Hacemos un arreglo, ¿no?, en la ecuación y tenemos un voltaje final C sub 1 sobre C sub 1 más C sub 2 por el voltaje V sub 0. Respuesta correcta, respuesta Joule. Muy bien, siguiente pregunta. Un trozo de hielo de 1 kilogramo de masa a la temperatura de 0 grados centígrados impacta contra una pared con tal intensidad que logra fundirse completamente a la misma temperatura. Hallar la velocidad con la que es lanzado el trozo de hielo, calor latente de fusión del agua, 320 kilojoules por kilogramo. Bueno, el problema, entendámoslo de este modo, ¿no? Ese trocito de hielo que se mueve a cierta velocidad tiene energía cinética, que cuando choque con la pared se va a transformar en calor, y ese calor va a permitir que el hielo se funda completamente. Me están preguntando la velocidad a la que iba, ¿no? Entonces, la energía cinética se transforma en calor. Energía cinética es masa velocidad al cuadrado sobre 2, y es un calor para un cambio de fase, y la fórmula es masa por el calor latente de fusión. Reemplazamos los datos. Masa 1 kilogramo, velocidad al cuadrado sobre 2, la masa 1 kilogramo. La constante estaba en kilojoules, y kilo es 10 al cubo, ¿no? 320 por 10 al cubo, ¿no? Este pasará multiplicando, será 64 por 10 a la cuarta, este cuadrado pasa como raíz y tenemos una velocidad de 800 metros por segundo. Respuesta correcta, respuesta de la mejor academia Joule. Continuamos. Pregunta número 3. Una partícula es lanzada verticalmente hacia arriba. A partir de la gráfica de altura h en función del tiempo t, determine la velocidad con la que fue lanzada, considere gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Bueno, observemos la gráfica, ¿no? Altura versus tiempo. La altura, que inicialmente es 0, comienza a aumentar, ¿no?, hasta tomar un valor máximo de 125 metros en 5 segundos. Luego esa altura disminuye hasta 0 otra vez, ¿no? Entonces nos damos cuenta, ¿no?, que ha alcanzado una altura máxima de 125 metros en 5 segundos. El problema se podría hacer de varias maneras. Una manera sencilla sería aplicar la fórmula nomás de altura máxima, que es la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. La altura es 125, velocidad inicial al cuadrado sobre 2 gravedad, que sería 20, este pasa multiplicando, 2500, el cuadrado pasa como raíz y tenemos una respuesta de 50 metros por segundo. Respuesta correcta, respuesta Joule. Muy bien, el siguiente problema. Este problema a muchos alumnitos les ha traído cierta dificultad, pero se van a dar cuenta que es una pregunta sencilla, solamente hay que entenderla.
Determinar el valor de la resistencia de protección que debe instalarse en serie con el foco cuando al conjunto se le aplica una tensión de 220 voltios. El foco es de 100 watts y 200 voltios. Suponer que la resistencia del foco es constante. Ya, el problema hay que entenderlo de esta manera. Miren, el foquito está diseñado para trabajar, ¿no?, a una potencia de 100 watts y un voltaje de 200 voltios. Sin embargo, le vamos a conectar una fuente de 220. Si conectamos solo al foquito con la fuente, le damos más voltaje de su voltaje nominal. Por lo tanto, el foquito se va a fundir en poco tiempo, no va a durar mucho, ¿no? Entonces tenemos que protegerlo y en serie le conectamos una resistencia de protección, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Este voltaje de 220 se va a repartir para este y para este. Este va a recibir los 200 que necesita y los 20 restantes lo va a recibir la resistencia de protección, ¿no? Entonces, aquí hallamos la corriente, ¿no? En el foco, entonces, potencia es voltaje por intensidad de corriente. La potencia es 100 watts, el voltaje es 200 voltios por la corriente que nos sale medio amperio. Como están conectados en serie, la corriente por acá o por acá va a ser la misma, ¿no? Entonces en el foquito, en la resistencia, perdón, ya tenemos un par de datos, ¿no? Su voltaje y la intensidad de corriente. Aplicamos VIR, ¿no? El voltaje es 20, la intensidad de corriente es un medio por la resistencia, que sería de 40 ohmios. Respuesta correcta, respuesta Joule. Ok, vamos ahora a un problemita de vectores. Dice: la resultante de los tres vectores coplanares mostrados es 0. Hallar la magnitud del vector Q, donde nos da el módulo de P, que es 15, el módulo de S, que es 20, y además nos da el coseno de 164, que es menos 24/25. Bueno, la solución vendría a ser de este modo, jóvenes. De estos dos vectores dan una resultante, ¿no? Este vector reemplazaría a estos dos y me quedarían únicamente dos vectores, este que ves acá y este que ves acá. Para que el resultante sea 0, la única manera es que estos vectores sean necesariamente opuestos y además de igual módulo. O sea, este vector en módulo debe ser igual al módulo de Q, ¿ya? Entonces, ahora trabajamos solamente aquí en el paralelogramo, ¿no? Y tenemos lo siguiente. Sabemos el módulo de P, sabemos el módulo de S y queremos el módulo de la resultante, que es lo que me están preguntando. Para que la ecuación no sea muy extensa, ¿no?, hemos hecho una factorización. 15 5 por 3, 20 5 por 4, tienen en común 5. Ese 5 saldría fuera de la raíz y reemplazaríamos en vez de P 3 y en vez de S 4, ¿no? Reemplazamos en la fórmula, hacemos las operaciones respectivas que ustedes ven acá que se están haciendo, ¿no? Y bueno, luego de este cálculo, que es un cálculo sencillo, muchachos, ustedes tienen que saber hacer correctamente las operaciones, ¿no? Tenemos el módulo de Q como raíz de 49, que es igual a 7 unidades, ¿no? Respuesta correcta, respuesta Joule. Muy bien, vamos a una preguntita que es de los últimos temas que tratábamos en la academia. Acuérdense, muchachos, que justo la última semana habíamos resuelto problemas de energía, tanto de conservación como de no conservación, y justo nos ha venido, miren, una pregunta pues acerca del tema. Dice: una esfera de masa m se mueve bajo la acción de su peso, sin fricción, sobre una superficie cilíndrica de radio 5/4 de metro. Si cuando pasa por el punto B su velocidad es 2 raíz de 5 metros por segundo, hallar el ángulo alfa de la figura mostrada, considere gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, jóvenes, yo les he dicho lo siguiente, ¿no?, que las fuerzas en esta esferita van a ser dos: el peso y la normal. La normal no hace trabajo porque es perpendicular al movimiento en todo instante, pero el peso sí, que recuerden es una fuerza conservativa. Si hace trabajo una fuerza conservativa, la energía mecánica se conserva. Entonces tenemos que la energía mecánica en A va a ser igual a la energía mecánica en el punto B. Trazamos en B nuestro nivel de referencia, aquí está nuestro suelo, ¿no? Y la energía que tenemos en A sería potencial
No hay cinética porque acá parte del reposo, porque el cuerpo es soltado, ¿ya? Solo tiene potencial, masa, gravedad, altura. Acá no tiene potencial porque ahí está el suelo y solo tiene velocidad, por lo tanto tiene cinética, ¿no? Reemplazamos. La masa se cancela, ¿no? La gravedad es 10. La altura, aquí está la altura, ¿no? Por trigonometría, si aquí es R y aquí es alfa, acá será R seno de alfa, esa es la altura. La velocidad es 2 raíz de 5 al cuadrado sobre 2. Nos queda 10 por 5 cuartos, seno de alfa es igual a 10, haciendo las operaciones respectivas. Matamos este 10 con este 10, nos queda seno de alfa 4 quintos y nos da un ángulo de 53 grados. Respuesta correcta, respuesta Joule. Muy bien, seguimos. Problema número 7. 4 cargas puntuales, Q sub 1, 4 nanocoulombs, Q sub 2, menos 8 nanocoulombs, Q sub 3, 5 nanocoulombs, Q sub 4, menos 10 nanocoulombs, están colocadas en los vértices de un rectángulo como muestra la figura. Hallar el potencial en el punto M, punto medio M, del lado que une Q1 y Q2. Aquí está la figura. Bueno, recuerden lo siguiente, ¿no? Que el potencial es una magnitud escalar, ¿no? Así que el potencial resultante, ¿no?, se halla simplemente sumando todos los potenciales que producen cada una de las cargas, ¿no? Aquí está la suma de todos los potenciales. Aquí está la fórmula, ¿no?, del potencial, que es la constante de Coulomb por la carga sobre la distancia. Miren acá el gráfico, ¿no? Un poquito de geometría. Acá había 3, acá había 8, entonces 3 y 8. Pero les decía que este era punto medio, ¿no? Como todo acá es 8, punto medio 4, 4. Y miren el triangulito rectángulo que está acá, catetos 3 y 4, hipotenusa 5, ¿no? Entonces reemplazamos. El voltaje 1 será la constante 9 por 10 a la 9 por la carga 4 por 10 a la menos 9 sobre la distancia, que es 4, ¿no?, de la carga 1 al punto M. El potencial 2, lo mismo, ¿no? Constante, la carga, aquí está, y la distancia de la carga 2 al punto M, que es 4. Potencial 3, constante, la carga 3, ¿no?, por la distancia de la carga 3 al punto M, que es 5. Y finalmente el potencial 4, la constante, por la carga 4, la distancia de la carga 4 al punto M también es 5, ¿no? Resolviendo esta ecuación tenemos voltajes, ¿no?, de 9 menos 18 más 9 menos 18. 9 más 9, 18, se va con el menos 18 y me queda menos 18 voltios. Respuesta correcta, respuesta Joule. Muy bien. Una pregunta ahora de fluidos. Un cuerpo de volumen 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos y densidad del cuerpo la mitad de la densidad del agua, está totalmente sumergido en el agua, ¿no?, de acuerdo a la figura. Hallar la magnitud del estiramiento del resorte, que tiene constante recuperadora 50 newton por metro, considere gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, miren este bloquecito, ¿no?, que está sumergido completamente en agua, ¿no?, y además unido a un resorte, ¿no? Entonces hacemos el diagrama del cuerpo libre de este bloquecito. Y tenemos el peso siempre dirigido hacia abajo, el empuje que está hacia arriba. Y recuerden que en un resorte puede haber dos fuerzas, ¿no? De repente está estirado o comprimido. Bueno, la densidad del cuerpo es la mitad de la densidad del agua. O sea, ese cuerpo va a querer salir a flote. Y al querer salir a flote va a estirar al resorte. Entonces acá habrá una tensión que sale del cuerpo. Y la fuerza de un resorte todos sabemos que es K por X, ¿no? Entonces, como está en equilibrio, ¿no?, decimos que lo que sube es igual a lo que baja. Empuje es igual al peso más K por X. Reemplazamos el empuje, la densidad del líquido, el agua, gravedad, volumen sumergido. El peso es densidad del cuerpo, gravedad, volumen del cuerpo, más K por X. Reemplazamos densidad del agua 1000, gravedad 10, volumen sumergido 2 por 10 a la menos 3. Densidad del cuerpo era la mitad de la densidad del agua, o sea 500, por la gravedad, que es 10, por el volumen, que es el mismo. La constante es 50 por la deformación, ¿no? Tenemos esta ecuación. Finalmente, resolviendo el problema, tenemos una deformación de 1/5 de metro,
o que es equivalente a 0,2 metros. Respuesta correcta, respuesta Joule. Y para finalizar este solucionario, que espero que les sea de mucha utilidad, ¿no? Tenemos una pregunta, creo que ha sido la pregunta más sencilla pues de este último examen, ¿no? Dice, en la figura el sistema se encuentra en equilibrio. Si la masa de A es de 2 por 10 al cubo gramos, ¿cuál es el valor del peso de B? Desprecie todo tipo de fricción, gravedad 10, y me dan esta figura, ¿no? Bueno, de repente algunos alumnitos se han dejado llevar por este angulito, ¿no? De repente eso los ha confundido, ¿no? Pero eso no tenía nada que ver. Solo tenías que hacer esto. Recuerda que el sistema está en equilibrio, o sea, este está en equilibrio y el de acá también, ¿no? Si hacemos el diagrama del cuerpo libre de este cuerpo, tenemos su peso y la tensión, ¿no? Que como está en el equilibrio, el peso de A debe ser igual a la tensión. Si hacemos el diagrama de este, lo mismo, ¿no? Tenemos su peso y la tensión, que como está en equilibrio, también el peso es igual que la tensión. Ahora, la tensión acá y acá son iguales porque es la misma cuerda. Entonces, si las tensiones son iguales, entonces el peso de A debe ser igual al peso de B. Aquí está. El peso de A es la masa de A por la gravedad. Y acá he dejado nomás peso de B porque eso me están pidiendo, ¿no? Entonces el peso de B será la masa de A, que era 2 por 10 al cubo gramos. Eso es igual a 2 kilogramos. Entonces la masa es 2 kilogramos por la gravedad que me mencionaba que era 10. Tenemos un peso de 20 newton. Respuesta correcta, respuesta Joule. Entonces, esa ha sido toda mi participación. Espero que les haya servido este video, ¿no? Y los esperamos en la mejor academia, la Academia Joule, Santa Marta 103, ¿no? Nos vemos, muchas gracias.